Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. En esta ocasión les voy a explicar el módulo 4 de Ecología General. Le habla su profesora Berenice Dunkley y en esta ocasión la competencia a la cual se quiere que usted llegue es que investiga sobre la ecología de las poblaciones para diferenciar sus propiedades, su crecimiento, su regulación y su manejo. ¿Qué puntos vamos a ver aquí? Bueno, concepto de población, sus propiedades, el crecimiento y la regulación. También vamos a tratar el tema de las interacciones, como es el caso de las intraespecíficas y la interespecífica. Pasamos entonces a la definición del concepto de las poblaciones. Bueno, vemos que las poblaciones vendrían siendo el conjunto de organismos de la misma especie, los cuales están en un área determinado y pueden interactuar y reproducirse entre sí. En este caso vemos el ejemplo de la población de gorilas, un banco de peces, la población de jirafas. Dentro de las poblaciones vamos a verificar o a explicar seis tipos de propiedades. La primera de estas propiedades es la densidad. La densidad se refiere más que todo al tamaño de esa población en un espacio y puede ser la densidad absoluta, que se refiere al número de individuos de esa población en un espacio total, o la densidad relativa, que se refiere al número de individuos de esa población en un espacio específico. Cuando se habla de densidad, se utilizan métodos de muestreos. Y, por ejemplo, tenemos el muestreo conteo directo, en donde se cuentan uno a uno los individuos de esa población. Por ejemplo, el censo de poblaciones. El método de muestreo. Este puede ser a través de un cuadrante, se mide un perímetro y dentro de ese perímetro se cuentan las poblaciones que está, por ejemplo, en un bosque. Y también tenemos el muestreo de marcaje y recaptura. Por ejemplo, en este caso se instala una trampa de niebla para poder capturar aves, por ejemplo, y a estas se le toma en cuenta pues sus características poblacionales, se le marca y luego se dejan libre para luego seguir nuevamente recapturando e ir estudiando esa población. Bien, también está la propiedad. En este caso, la propiedad de dispersión. Y en este caso no es más que la distribución de la población en un lugar. Por ejemplo, tenemos esta que es al azar, esta que es en forma agregada y esta que es de manera uniforme. ¿Y por qué se da esta distribución? Muchas veces es por búsqueda de alimento, por reproducción, por las reacciones de una competencia o por características de la misma población. Aquí vemos unos ejemplos de manera aislada, de manera grupal y de manera uniforme. Bien, como propiedad número 3 tenemos la natalidad, y la natalidad es el número de individuos que forman parte de una población a través de una reproducción, sea sexual o asexual. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la natalidad, se utiliza mucho la tasa de natalidad y se utiliza esta fórmula que tenemos aquí. Luego pasamos a la propiedad 4, que sería la mortalidad, que esto no es más que el número de muertes en esa población por unidad de tiempo, y se utiliza esta fórmula. También tenemos lo que es la propiedad número 5, que vendría siendo la migración, que no es más que, esta no es más que el ingreso o la salida de individuos de la población. Y tenemos que pueden ser dos tipos: la inmigración, cuando los individuos entran a esa población, o la emigración, cuando los individuos salen. Y se utiliza esta fórmula. Como última propiedad tenemos el crecimiento. El crecimiento no es más que pues el cambio de esa población por magnitud de tiempo. Y esta va a estar influenciada por lo que es la mortalidad, la natalidad y la migración. Y también este crecimiento va a estar influenciado también por lo que es el potencial biótico y la resistencia ambiental, que se va a explicar más adelante. Bien.
Pasamos entonces al punto del crecimiento, de la regulación de crecimiento de la población. Y este no es más que los agentes o los mecanismos que en un momento dado van a provocar un desequilibrio en la densidad de esa población. Tenemos que hay teorías que tratan de explicar esta regulación. Por ejemplo, la teoría de Herbert, Andre Huerta y Luz Beer, la cual señala que las condiciones ambientales son las que en su momento van a regular esa población. Tenemos una segunda teoría que es la de John Nicholson, en la cual dice que siempre las poblaciones tienden a autorregularse. Y por último, la teoría de A. Miller, que no solamente toma en cuenta las condiciones ambientales, sino también las condiciones del medio y las competencias que se den en esa población. Bien, seguimos entonces con dos conceptos que voy a explicar con relación a la regulación, lo que es el potencial biótico y lo que es la resistencia ambiental. Cuando hablamos de potencial biótico, vendrían siendo aquellas condiciones que le van a permitir a esa población reproducirse de una manera óptima. Pero este potencial va a estar afectado por varias situaciones. Por ejemplo, si la número una, edad a la que los organismos se pueden reproducir. Por ejemplo, hay organismos como las bacterias que al momento de que ya crecieron, ya se pueden reproducir de una vez, o sea, estamos hablando de 3, 4 horas. Sin embargo, tenemos entonces organismos que necesitan más tiempo. Por ejemplo, las tortugas marinas que a los 25 años es que ellas pueden empezar a reproducirse. El otro factor sería la frecuencia a la que ocurre la reproducción. ¿Esto qué quiere decir? Pues, ¿qué tan frecuente es? Por ejemplo, hay poblaciones que en un año se pueden reproducir 3 veces, pero sin embargo hay otras que en un año solamente se reproducen una vez. El número de descendientes, por ejemplo, hay poblaciones que en una sola reproducción generan muchos individuos, pero sin embargo hay otras poblaciones que en una reproducción solamente generan de 1 a 2 individuos. La duración de vida también influye porque si un individuo dura su tiempo, su ciclo de vida es más corto, también entonces eso va a afectar lo que es el potencial biótico. Y la tasa de mortalidad también a la cual esté sujeta la población. Bien, cuando hablamos con la resistencia ambiental, estas vendrían siendo condiciones ambientales que en su momento van a afectar esta tasa de crecimiento, o sea, el potencial biótico. Y, por ejemplo, algunos ejemplos de resistencia ambiental serían enfermedades, depredaciones, pérdida del hábitat, disminución de alimento, aumento de depredadores, cambio climático y demás. Entonces, aquí vemos una gráfica, pues cómo influye el potencial de crecimiento y lo que es cuando esta gráfica nos indica que el potencial de crecimiento comienza a cambiar cuando entra en juego la resistencia ambiental. También dentro de las poblaciones se observa un fenómeno donde hay ciclos de auge y de decaimiento de las poblaciones. Y este tipo de ciclo se ve más en insectos, bacterias y algas fotosintéticas. Bien, otro concepto importante aquí es la capacidad de carga. Bueno, la capacidad de carga se refiere al límite a la cual esa población es capaz de soportar, pues. O sea, el límite para que ella pueda soportar su crecimiento. Y, por ejemplo, vemos que su gráfica es así. Aquí tenemos una gráfica donde se compara diferentes capacidades de carga. Una es donde el daño es extremo, daño alto y daño reducido. Por ejemplo, en este caso, en la que el daño es extremo, la capacidad, esto aquí es la capacidad de carga, hasta aquí viene la capacidad de carga, y entonces, ¿qué sucede? Que sobrepasa esa capacidad de carga, hace que entonces esa población desaparezca. Cuando el daño es alto,
y sobrepasa la capacidad de carga, puede ser que haya un decaimiento, pero la población en el tiempo logra recuperarse. Y entonces cuando el daño es reducido, no se consume tanto esa capacidad de carga y esa población logra recuperarse más rápido y mantener su población, su densidad en el tiempo. Bien, dentro del tipo de crecimiento que se pueden presentar en la población, tenemos el crecimiento exponencial, que es cuando la gráfica tiene esta forma de J, como vemos aquí, pero también está el crecimiento logístico, cuando la gráfica presenta forma de S o sigmoide o sigmoide. Estas son las dos gráficas que se presentan en las poblaciones. Claro, hay más, pero estas son las más comunes. También tenemos acá otra gráfica en la que trata de explicar lo que es la curvatura de supervivencia dependiendo de las pérdidas. Cuando pueden existir tres tipos de pérdidas: las pérdidas tempranas, las constantes y las pérdidas tardías. Y esta gráfica en esta sección tiene el número de individuos y el tiempo. Tenemos que en la pérdida temprana se producen muchos individuos juveniles, pero que no van a tener un cuidado tan importante de sus progenitores. Eso hace que las pérdidas sean tempranas, pero el organismo que llega a sobrevivir puede llegar a la adultez, como en este caso. Y la forma de su curva va a ser cóncava. También tenemos entonces lo que es la pérdida constante, que en cualquier estadio de esa población puede ser que haya pérdida y la forma de su gráfica va a ser así, de esta manera. O sea, inicia con muchos individuos y pues va en forma como recta, en línea recta. Y tenemos la pérdida tardía, en donde se producen pocos individuos, los progenitores van a dedicarse al cuidado de este individuo, lo que va a hacer que el organismo llegue a una edad bastante avanzada. Bien, ya ahora pasamos a las interacciones y pues en este caso podemos decir que hay dos tipos de interacciones que serían la relación intraespecífica y la interespecífica. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en las relaciones interespecíficas que tienen que ver con organismos de diferentes especies. Aquí le presento un cuadro de los tipos de interacciones que voy a explicar a continuación, donde por ejemplo tenemos competencia interespecífica, donde se usa el mismo recurso, el mismo nicho, y pues aquí va a haber daño para ambas especies. Luego tenemos la interacción consumidor-presa, donde puede ser depredación, parasitismo, y pues los que van a estar beneficiados van a ser el depredador y el parásito, pero los que van a presentar daño sería la presa y el huésped. Y la última interacción, que sería el mutualismo, que ambas van a tener beneficios. Este tipo de interacciones lo que va a permitir es la coevolución. También la interespecífica también va a permitir la coevolución, donde los organismos más aptos son los que van a sobrevivir a través de la selección natural. Bien, este ejemplo aquí que se habla sobre el nicho, cómo influye el nicho en las interacciones de competencia, y como le explicaba en el módulo anterior, en donde el científico Gauss, él puso a cultivar dos tipos de paramecio: el Paramecium aurelia, que va en color rojo, y el Paramecium caudata, que va en color azul, celeste. Entonces, aquí están en un medio cada una por separado y vemos que su potencial de crecimiento es óptimo y prácticamente no hay ninguna resistencia ambiental. Pero ¿qué sucede acá cuando las cultivamos las dos juntas? Bueno, ahí entonces vamos a tener que hay una resistencia ambiental, porque ambas van a competir por el nicho y también por los nutrientes. Y vamos a ver entonces que en su momento una va a desaparecer. Entonces, este tipo de relación, de interacción, se llama principio de exclusión competitiva, donde dos especies exactamente que ocupan el mismo nicho no pueden coexistir.
Bueno, con relación a las competencias nos van a permitir características, por ejemplo, va a elevar la resistencia ambiental, va a bajar el potencial biótico, limita el tamaño de esa población y la distribución, impulsa la evolución a través de la selección natural y transmite rasgos heredables a sus otros descendientes. Bien, pasamos entonces a la relación consumidor-presa y en este caso voy a explicar lo que es la de depredación. Por ejemplo, el depredador generalmente son de vida libre, pueden ser carnívoros o herbívoros y son de tamaño grande, no son tan abundantes. En el caso de los carnívoros va a matar de una vez a su presa y en el caso de los herbívoros no. Dentro de esta interacción consumidor-presa se dan adaptaciones. Como le decía anteriormente, hay una coevolución. Entonces, por ejemplo, en este caso, em, eh, donde el murciélago emite un sonar para poder detectar dónde está, por ejemplo, la polilla. Entonces, ¿qué adaptación ha tenido la polilla? Que ella ha modificado su oído para poder captar esa sonar y evitar a su depredador. Otra forma es el mejoramiento de la visión en estos dos depredadores. Y también en el caso de este ejemplo, la vegetación ha, ha provocado que las plantas produzcan una cubierta de sílice para poder protegerse. Otra adaptación sería, por ejemplo, lo que es la guerra química, donde los depredadores y tanto los, en este caso, la presa ha producido sustancias para poder defenderse. Por ejemplo, aquí, la planta Aclexia, ella es venenosa, pero la mariposa monarca se ha logrado adaptar tanto que ella pone sus huevos aquí y estos se adaptan a este tipo de medio tóxico y pues tal es el hecho entonces que la mariposa monarca es tóxica, pues en su momento dado es venenosa. También tenemos, por ejemplo, nubes de tintas para desaparecer o el escarabajo bombardero que produce una sustancia tóxica también a sus depredadores. Y pues en el caso de la araña, que produce sustancias tóxicas que en su momento pueden provocar necrosis en la piel. Otra adaptación puede ser entonces el camuflaje, donde la presa y también el depredador imitan su entorno, aquí como estos ejemplos que están aquí del búho dentro del tronco, el ave, la liebre que tiene la coloración a la nieve, esta que tiene forma a hoja y así. Y la coloración, por ejemplo, el camuflaje aquí con la herbazal. Bien, luego tenemos otro tipo que sería de mimetismo, por ejemplo, los animales toman apariencia agresiva, tomando como, simulando un organismo agresivo, pero no lo es. Y aquí tenemos estos ejemplos. O también aquí en este caso de esta polilla, que pues en su estructura presenta una coloración sobresaliente para indicar como que si fueran ojos grandes. Y en el caso por ejemplo, el pez linterna, el cual produce bioluminiscencia para poder atraer a su presa. Bien, ahora pasamos al parasitismo. En el parasitismo sabemos entonces que una especie se ve beneficiada, en este caso sería el parásito, y el hospedante que resulta pues afectado. Y el parásito se caracteriza pues por vivir en el huésped por mucho tiempo. Son pequeños, abundan en el huésped, daña y debilita poco a poco entonces al huésped. Y por ejemplo tenemos la tenia, la garrapata, en el caso de los árboles esta que conocemos aquí en Panamá, la matapalo, lo que es el piojo, hongos y demás. Y ya por último tenemos entonces el mutualismo, que es una relación simbiótica donde ambas poblaciones se benefician. Es tan estrecha esta población que viven
como con una similitud muy fusionada. Por ejemplo, el pez payaso, el cual vive en la anémona de mar, el pez entonces recibe beneficios y la anémona también. Igual, pues entonces las flores y las abejas que participan en el proceso de polinización, si no hay abeja, entonces no ocurre la polinización. Y entonces pues, esta relación aquí que es como para eliminar parásitos a este gran depredador. Bien, con esto termino la explicación del material de este módulo. Espero que haya sido lo más clara, precisa y entretenida. Así que saludos y éxitos.